Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, miércoles 18 de mayo, comenzamos a esta hora a dar una nueva mirada financiera. Hoy es miércoles, así es que me acompaña Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola Paulina, muy bien, feliz de estar aquí los miércoles. Por supuesto, son los miércoles de Alarcón. Recuerdo otras épocas. No, pero dejémoslo los miércoles de Alarcón. Tienes varias fanas. ¿Ah, sí? Fan y fans, ¿sí? Qué bueno, sí. Qué bueno. Yo mando cariños a todos y todas. Como les siempre. Gusta tu análisis, les gusta la dinámica que hacemos, pues tratamos de hacer el programa lo más entretenido posible. No siempre la economía es latera. Y que la gente, exacto, que no sea lata, que no, se entretenga y que aprenda. Alejandro, yo partí también de cero, o sea, yo partí no entendiendo nada de economía, y cuando uno se mete y empieza a analizar y empieza a interesarse, empieza a aprender, y yo siempre estoy aprendiendo, o sea, antes del programa, Alejandro, ¿qué quiere decir esta cifra? ¿Qué quiere decir este gráfico? Porque de repente para una persona que no está habituada a ver gráficos todo el tiempo, no es fácil. Por supuesto. Y para eso hay que aliarse un buen equipo. Tengo suerte, ¿no? Vamos a los mercados, vamos a ver cómo ha estado el día de hoy. Fíjate que en Asia en rojo, pero Europa y Estados Unidos en positivo. Pero fue muy maravilloso. Tú sabes que en la mañana... Yo sé. Estabas nervioso. Todo en rojo y de repente empezaron a dar vuelta a los mercados. ¡Qué maravilla! ¿Viste? La vida puede tener color de rosa. Siempre aunque esté nublado y bastante nebuloso en la región metropolitana. Nos vamos a Nikkei, que bajó en el día de hoy un 0,5%, el Hang Seng de Hong Kong también abajo, un 1,45%, Shanghái 0,58%. En Europa, el FTSE 100 de Londres terminó a la baja, pero muy plano, negativo 0,03%. Pero el CAC 40 de París avanzó un 0,51%. Está complicado, Hollande, con estas protestas. Yo creo que eso con está respecto causando a la reforma laboral. Sí, y han sido bastante violentas. Sí. Y a tal punto que ayer el presidente Hollande hizo una declaración que yo no la había visto. Dijo que nadie lo iba a mover de su posición. O sea, se está poniendo duro Hollande, que normalmente no era tan duro. Bueno, yo creo que está bien porque obviamente que él está tratando de hacer frente a este alto desempleo que tiene Francia. Por supuesto. Y ¿qué es lo que tiene esta reforma laboral? ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? Aumenta las horas de trabajo y también pone mayor flexibilidad en la contratación y también en el despido de las personas. Entonces, eso es la inflexibilidad, lo que él está tratando de subsanar. Así es que vamos a ver cómo le va, y la verdad que el objetivo de sus medidas es precisamente disminuir los niveles de desempleo que tiene Francia. Nos vamos entonces, seguimos en Europa. El DAX alemán avanzó en el día de hoy un 0,54, el IBEX 35 también arriba un 0,88, el Dow Jones en Estados Unidos un 0,57, Standard & Poor's 0,60, Nasdaq 0,97, todos al alza. Y en Santiago está bajando el IPSA un 0,38% y el ISPA también desciende un 0,34%. ¿Qué pasó con el metal rojo en el día de hoy? Sigue bajando, Alejandro, 2,086, $2.86. No, $2.08. O sea, 0,8. O sea, la verdad que $2. Claro. Una baja de 0,72 con respecto al cierre del día que anterior. es el precio que habíamos proyectado aquí en estas mismas ondas, las ondas de Radio Infinita. Hace varios meses atrás. Es el precio que yo creo que va a tender en promedio a $2. Bueno, ¿y qué pasó con el dólar? La verdad que cerró con un alza de 0,18 pesos con respecto al cierre de ayer, pero estuvo bastante más alto, estuvo coqueteando más arriba, pero cerró en 6,90,18 el comprador y vendedor 6,90,54. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl vía streaming. Nos pueden ver aquí como estamos nosotros transmitiendo cuando tomamos agua, cuando no tomamos agua, que si nos paramos, no nos paramos. Si nos ponemos los anteojos. Si nos ponemos los anteojos, nos sacamos los anteojos. Nos ponemos los anteojos para leer y nos sacamos los anteojos a mirar. Claro. Estamos dando más datos de lo que deberíamos dar. Y también nos puede hacer las preguntas a través de WhatsApp 569-6511-9985.
¿Por dónde partimos, Alejandro? ¿Te parece por el PIB nacional que entregó en el día de hoy el Banco Central un 2% en el primer trimestre y la verdad que un poquitito mayor a la expectativa? Sí. Se había calculado un 1,8. ¿Cuánto habías calculado tú? 1,5. 1,5. Sí, pero a ver, desmenucemos. Ya, pues vamos. Primero, en febrero lo ajustó el Banco Central al alza, y no una alza menor, porque el IMASEC había sido 2,3, el que apareció para febrero, y finalmente el Banco Central dejó ese mes 3%. Y recordemos, no estoy diciendo que el Banco Central se haya equivocado o haya ajustado mal, no. Lo que ocurre es que en particular febrero fue el famoso día del año bisiesto, o sea, un día hábil más. Y siempre un día hábil más es entre 0,75 y un punto más. O sea que si hubieran sido 28 días, el IMASEC habría sido 2, que es como la cifra que ilustró el año pasado, la famosa meseta del 2%. El primer enero, 0,8 lo dejaron igual y también ajustaron una décima al alza marzo, que te lleva a la vecindad del 2, lo ajustaron a 2,2. Entonces, el primer trimestre está fuertemente afectado por febrero. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que yo creo que la cifra todavía, la trayectoria, está bajo el 2%. A lo mejor no 1,5 para ser justo, pero una cifra entre 1,5 y 2%. Y por lo tanto es muy importante ver lo que va a pasar el segundo trimestre para ver si se mantiene la tendencia esta de mejora y qué va a pasar en la segunda parte del año, Paulina, porque como hemos adelantado en este mismo programa, la segunda parte del año va a ser crucial el impacto del desempleo en la masa salarial y la continuación de la caída de los salarios reales. Eso quiere decir que podría haber un efecto en el consumo. Si hay un efecto en el consumo y tuvo un leve aumento el consumo, está desmenuzando un poco, pero da la tendencia, perdón, te interrumpí entre medio. La tendencia va a dar que si se dan esos dos escenarios de caída de los salarios reales y aumento del desempleo, que son escenarios con alta probabilidad, va a caer el consumo en la segunda parte del año, bajo el 1% anualizado, y por lo tanto la actividad va a bajar. Entonces, la única expectativa que, nuevamente son los hechos estadísticos los que están marcando, porque el año pasado, el último trimestre fue 1,3, lo que es una base de comparación muy baja. Por lo tanto, realmente tendría que haber un desastre para que no el cuarto trimestre no mejorara o fuera parecido a este 2%. Entonces, aquí la clave es cuál va a ser la trayectoria del consumo en la segunda parte del año. Yo creo que eso es bien importante lo que tú dices, porque el consumo tiene que ver no solo, ¿no es cierto?, con el funcionamiento de la economía, sino que tiene que ver y le impacta o no el tema de si la gente tiene trabajo o no. Y eso también impacta en el tema de la inflación, que es un poco en la trayectoria con la cual está mirando el Banco Central. Recordemos que el Banco Central el día de ayer decidió mantener la tasa en un 3,5% y la verdad que según distintos economistas, yo creo que tú coincides que no movería mucho el Banco Central. Sí, el único peligro que hay es que en la inflación subyacente no se mitiguen los efectos del sector servicio, que el sector servicio ha sido el sector que ha tenido la inflación más alta en meses pasados, incluso sobre el 5% anualizado. Por lo tanto, ese sector el Banco Central lo va a mirar muy bien. Y segundo, cuál va a ser la conducta del dólar, porque tuvimos una cierta primavera respecto a la inflación, que empezó a decaer la expectativa y ayudó a que el Banco Central terminara congelando y terminara anclando las expectativas de inflación. Primero este año llegando al rango entre 4 y 2, ¿no es cierto?, que es más bajo de los últimos 2 años, que quedó fuera del rango meta la inflación final. Y segundo, tener una trayectoria clara para acercarse al centro del rango meta. Si los servicios no se mitigan y si el tipo de cambio da un peso con más devaluación, va a ser complicado. Por lo tanto, yo digo, claro, en estos momentos, tal como en Estados Unidos, la tendencia, dado los riesgos que hay, dado la baja en la actividad, es que la tasa se mantenga. Pero yo no descartaría en el último trimestre un alza al menos 25 puntos básicos. Me la cobran, ¿eh? Te la vamos a cobrar, de todas maneras. Y fíjate que si seguimos desglosando esta cuenta que entrega el Banco Central, yo creo que es interesante la formación bruta de capital, es decir, la inversión. Eso lo he aprendido mucho a través de este programa. Es importante cuando uno analiza las cifras fijarse en eso, porque ese es el verdadero motorcillo que tiene la economía. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la formación bruta de capital fijo? Experimentó un crecimiento de un 1,2% en marzo, una cifra que si se compara con la contratación
contracción de 1,3% del último cuarto de 2015. Exactamente. Y una caída con respecto al tercer trimestre. Y te agrego otro componente para tu análisis. Dale. En inversión bruta en capital fijo hay dos componentes. Uno es la construcción, que ha sido muy benevolente dentro del mal comportamiento de la inversión. Es más, el año pasado, la otra parte de la inversión bruta en capital, en inversión bruta en capital fijo, que son equipos e instalaciones, maquinarias y equipos, eso es, así se llama. Maquinaria y equipo, el año pasado cayó 8% y fuimos a una caída de 1 y tanto por ciento simplemente porque construcción subió mucho a raíz de todos los eventos asociados al intento de saltarse el IVA. Pago del IVA. Entonces es importante que venga el desglose. No sé si tú tienes el desglose ahí entre construcción para el trimestre con maquinarias y equipos. No, lo tengo, pero tengo aquí el general. Dice, esta alza se explica por la mayor inversión en construcción. Me tendría que meter a la página del Banco Central. Y otras obras. En tanto, el aporte, el gasto en maquinaria y equipos fue menor. Ahí está la clave. O sea, ahí está. Lo que realmente, o sea, construcción está bien, pero ayuda a una reactivación, pero la inversión que realmente empuja una reactivación es la inversión en máquina, en equipo, en ampliación de la capacidad de crecer. El otro empieza a acumular, como estamos viendo, una disponibilidad de bienes raíces importantísima. Y esa es lo que dice mucha gente. ¿Cómo es posible que estén creándose tantos departamentos, tantas casas, tantas oficinas y los precios no bajan? Y es lo que estábamos hablando ante el programa, que hay que tomar los efectos cíclicos como un determinante de los precios, pero también los factores estructurales. Santiago tiene el síndrome de todas las grandes capitales, o sea, hay planes regulatorios, el suelo está limitado. Exactamente, ya hay una escasez de suelo. Y eso pone una escasez de suelo muy importante y eso mantiene el precio. Fíjate que hablando de la construcción, hoy día también se dieron cifras que tienen que ver con esta industria, porque está el IMACOM, ¿no es cierto?, el índice mensual de la actividad de la construcción, que tuvo un aumento de un 4,3% en marzo, en comparación de igual mes del año anterior. Lo que igual, aquí está de nuevo la lectura de la cifra, representa una caída de más de un punto porcentual respecto de la variación anual que tuvo este indicador en febrero pasado. Es decir, en febrero tuvo un 5,4% y ahora tuvo un 4,3%. O sea, descendió un poquito. Exactamente, sí. El comportamiento observado, hablan de la Cámara, el gerente de la Cámara Chilena de Construcción de Estudios, el comportamiento observado durante marzo permite advertir un cambio estructural en su dinamismo, registrándose tasas de crecimiento moderadas respecto a la evolución histórica en el sector. Recordemos que la evolución histórica es un 5% anual. Situación que obviamente coincide con este periodo de menor precio del cobre también a nivel internacional y el impacto que ha tenido en el ciclo de inversiones mineras, porque recordemos que la construcción solo creo que un 30, un 20% tiene que ver con el área inmobiliaria. Lo otro son inversiones, grandes inversiones con respecto a proyectos mineros, proyectos energéticos, y ayer lo comentaba en el programa, que eso habían disminuido la cantidad de aprobación de estos proyectos de inversión con respecto a lo que es 2016-2020 de una manera bien importante. Mira, eso es así como dices tú, ¿eh? Acá se acumuló un stock muy importante de vivienda que vamos a ver nuevamente cómo le va a pegar el precio. Otro de los datos que tú tocaste tiene que ver con el desempleo, y en el día de ayer o el mismo lunes Hacienda solicitó a la Superintendencia de Pensiones el tema de las solicitudes de seguro de cesantía, que disminuyeron un 0,2% en marzo respecto igual mes del año anterior, pero hay un alza con respecto al mes de febrero de 2016. O sea, febrero fue mejor. Exactamente. En términos de solicitudes de seguro. Bueno, ahí también febrero fue bastante mejor en un montón de temas, en empleo. Acuérdate que también fue mucho mejor en consumo, en las ventas. Ahí se decía que había muchas tarjetas extranjeras, era la que estaban haciendo gran cantidad de compras en nuestro país. El segundo trimestre va a ser clave entonces para analizar estas tendencias. Si se produce un cambio en la tendencia, si se produce un aumento en el desempleo, y cuando nos vamos acercando hacia los meses de invierno. O sea, el segundo y tercer trimestre de fines de este año. En el cuarto trimestre pueden haber efectos estadísticos que escondan la verdadera trayectoria de la economía. O sea, segundo y tercero hay que mirarlos con mucho cuidado. Oye, con respecto a las noticias nacionales también, Alejandro, ¿qué te parece que el Ministerio de Hacienda evalúe fijar el nuevo salario mínimo por 2 años? ¿Y la oposición qué es lo que pide? Criterio técnico. Sí, bueno, obvio.
Yo creo que aquí se tienen que incorporar más bien criterios técnicos que tengan que ver con la productividad del sector, sobre todo, ¿no es cierto? Y que no provoquen un efecto de presión sobre otros sectores, porque lo que yo he aprendido estudiando economía es que los salarios están encadenados, son verdaderas estructuras. O sea, si tú mueves el comienzo de la escala, el movimiento llega hasta el peldaño más alto, ¿eh? Y por lo tanto lo que ayuda a mitigar ese efecto es que efectivamente el aumento de los salarios pueden estar de alguna manera atados a la inflación futura, porque la inflación pasada ya fue, es la inflación que, como decía mi abuelita, solo Dios sabe cuánto va a ser la inflación en el futuro, porque nadie sabe, ¿eh? Y para los que creen. Pero se supone que están ustedes también los economistas sí, para dar cierta tendencia. Si no te vas a quedar sin pega, por Alejandro. No, pero es que lo que pasa es que, claro, tú puedes hacer una proyección, puedes tener modelos, pero es muy difícil. Porque es una dinámica realmente muy cambiante, muy cambiante. ¿Ah? Y por otro lado está la productividad. O sea, a eso yo creo que se refieren las declaraciones de algunos miembros del grupo de políticos de este país, que se refiere a criterios técnicos. Y los criterios son inflación futura y productividad. Fíjate que en el 2014 el ministro de esa época, Alberto Arenas, también había negociado por más de un periodo comprometiendo un incremento acumulado del salario mínimo del orden del 19% nominal hasta principios del 2016, pasando de 210 a 250 mil pesos actuales. Claro. Yo creo que también el periodo importante que sea más largo plazo, para darle cierta estabilidad y esta discusión no contamine una economía que claramente está con un crecimiento menor, ¿sí? Porque después dicen que somos políticos. Sí, yo creo que hay que también hacer frente a algunas críticas que nos mandan a través de Twitter, especialmente, que hablábamos como muy de derecha. Yo creo que decir las cifras no es ni de derecha ni de izquierda. Decir las cifras tiene que ver con un momento sincerar los datos. Yo creo lo que nosotros hacemos, y la verdad que lo que tratamos de hacer en este programa es hacerle siempre un doble clic, no pescar el titular como en sí, porque muchas veces el titular en sí no dice lo que realmente significa. Uno agradece, por supuesto, si las críticas siempre son constructivas, pero yo creo que es interesante y importante aclarar ese concepto. Por supuesto. Tú eres súper independiente y yo sé que hay veces tú hablas en favor, otras veces hablas en contra. Mi abuelita me enseñó que a uno le podían pegar palos porque bogabas y porque no bogas. Entonces, palos porque bogas y palos porque no bogas. Entonces, lo único que te dirige a ti es decir la verdad. Tienes que decir la verdad, y si crees algo, y si puedes argumentar, y si puedes dar razones, mejor todavía. Bueno, esa es la clave. Ya son las 2:18. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, pero es momento, Alejandro, de hacer una pausa. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo esta mirada financiera junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Yo creo que seguimos con cifras nacionales, con tendencias nacionales, con lo que está pasando. Está medio entrampada la reforma laboral, ¿eh? Viste que no hay acuerdo dentro de la moneda con el veto o con una ley corta, y la verdad que es como bien importante, quedan pocos días para el discurso del 21 de mayo y ya se habla que se le pide que haya indicaciones con respecto al crecimiento del país. Pero hay ciertos anuncios que no están concretos, que no se puede dar un... Mira, yo creo que este mensaje presidencial del sábado, que cayó día sábado, 21 de mayo, es muy importante para definiciones que tiene que afrontar la coalición gobernante, la nueva mayoría. Por ejemplo, lo que tú estás nombrando, la reforma laboral, porque cuando se produce cuando se produce el rechazo del Tribunal Constitucional,
la nueva mayoría entró en un dilema. O vetaba o proponía un nuevo proyecto. Dilema que todavía no ha sido zanjado. Y por lo tanto, la información que yo tengo es que hay diferencia al interior de la coalición entre aquellos que quieren proponer un nuevo proyecto, lo que implica en forma directa ir a negociar con la oposición. Si yo estuviera en la coalición de gobierno, no estoy, haría eso. Iría a negociar un proyecto para que se demostrara una cierta unidad respecto a un tema que ha sido altamente confrontacional. Confrontacional y que ha sido incluso sindicado como un proyecto pro sindicato y no un proyecto de reforma laboral. Sin embargo, hay gente que quiere insistir en vetos, ¿no es cierto?, y introducir indicaciones que le saquen toda la parte de flexibilización, que es casi como una venganza de los que fueron afectados por el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, y vemos ahí un poco lo que está pasando, estamos al revés de lo que está tratando de hacer Hollande. Claro. Que es un presidente socialista. Es socialista. Y que está tratando de hacer totalmente lo contrario. Exactamente, y lo que pasa es que hay dos almas en la nueva mayoría que ha sido descrito varias veces. Por un lado están los realistas y por otro lado están los idealistas, no, tenía otro los nombre, puristas. No me pude acordar. Pero tiene Realismo y se parece al antiguo dilema de la concertación entre los complacientes, los complacientes, autocomplacientes y los autoflagelantes. Pero claramente en la nueva mayoría hay dos almas. Una que apunta a soluciones estatales, una que apunta a más rol del Estado, una que apunta a menos mercado, a menos integración. O sea, es la antigua y anacrónica idea de que los temas económicos se arreglan a través de la planificación centralizada. Eso es muy antiguo. Y está la otra alma, que es la realista, que encabeza nada menos que el ministro de Finanzas del país, el ministro Valdés. Y si me apura un poco, el ministro de Interior está en la misma cuerda, de ser realista, de enfrentar los problemas, porque de lo contrario, al final puedes caer en un juego populista que ha dado vuelta a varios gobiernos. Mira lo que pasó, dado vuelta en el sentido de que viste lo que está Brasil, pasando, ¿no? Y lo que está pasando ahora en Venezuela, estado de excepción. Mira lo que pasó en Argentina, que se dio vuelta. Exactamente. Hoy día leí una entrevista al ex presidente del Banco Central de Argentina, que va a venir a nuestro país, hablando un poco sobre... Martín Redrado. Sí, hablando sobre, que ya nos fuimos un poco al otro lado de la cordillera, pero yo creo que también es interesante, hablando un poco de lo que ha hecho Macri, y que si bien dice que está bien lo que ha hecho, él echa de menos un plan integral, que han sido como medidas un poco aisladas y no ha pensado en este programa hacer para 2 años plazo, para 3 años plazo. Pero yo creo que la bataola es tan grande en Argentina que tiene que ir midiendo. Yo creo que Martín Redrado tiene un punto con lo que tú estás relatando, pero yo creo que Macri llegó en un momento que el país realmente estaba muy mal, y lo que ha tenido que hacer es lo que tiene que hacer cualquier líder, cualquier presidente, cualquier país que está totalmente desajustado. Es decir, tiene que ajustar el país, y los ajustes son muy dolorosos. Exacto. Porque implican ajustes de salario, implican quites de subsidios, implican ajustes fiscales, implican una serie de situaciones que estaban haciendo que la vida cada vez empeorara más, porque la inflación estaba galopante en Argentina y no la identificaban. Las agencias que se dedican a medir las estadísticas en Argentina estaban gozando de pésimo prestigio. Bueno, una de las medidas que también se anunció cuando iba a comenzar el gobierno Macri era específicamente eso, o sea, devolver al instituto que realmente hacía los estudios antes de todo este desajuste que hubo, que realmente se empiecen, porque es importante para los inversionistas internacionales que las cifras que se entreguen sean realmente objetivas, se crean en esas cifras. Bueno, pero volvamos a nuestro país, porque yo creo que hay varias cosas que tenemos tipo cambio. Tenemos tipo cambio, y a mí me gustaría también comentar, ¿no es cierto?, a puertas de esta mensaje del 21 de mayo, que el gobierno pone fin a las movilizaciones de pescadores en el continente. Estamos hablando de Chiloé, tras firmar un acuerdo en 7 comunas, 2 semanas y media de conflicto, y hoy día estaba leyendo también 236 millones de pesos en pérdidas deja el conflicto de Chiloé a hoteleros. Fíjate que la ocupación promedia un 10%. Ojo,
que hay mucho tema de ocupación de personal que requieren los hoteleros, todo el turismo, es una fuente de recursos muy, muy importante en nuestro país. Claro, yo veo ahí que está bien, yo creo que ha sido terrible para los pescadores, ¿no es cierto? La famosa marea roja. Entre paréntesis, la única marea roja que me gusta a mí es la que acompaña a la selección cuando juega en el extranjero. Esa marea roja yo la apoyo. La marea roja es mala, ha causado muchos daños. También está el tema que fueron los salmoneros, y por eso que fue muy importante que se conformara este grupo de científicos, para que despejen de una vez por todas la idea de que era por culpa de los salmoneros. Ya es una cosa tremenda. Y fíjate que es bien interesante también cómo se hizo ¿cómo se dice? La botada, los restos. Los restos de los peces que lo hicieron en el mar, y lo hicieron muy bien porque en el fondo ellos fueron escoltados por organismos que tienen que ver con la Fuerza Aérea, si mal no recuerdo, y la Armada también, que sobrevolaron. Si uno basta con ver las imágenes que salían en televisión, que sobrevolaban y decían, estamos constatando que a tantas millas se hicieron. Es decir, les dijeron, haga las cosas así, y le hicieron así. Pero además, oye, tenemos que tener testigos, aquí están los testigos. Sí. Y yo creo que está bien. Hay todo un tema dentro del engranaje de lo que puede haber causado la marea roja. Está el calentamiento global, está también, dicen que la erupción del volcán Calbuco con la lava que cayó al mar también produjo efectos en la proliferación de estas algas. Es algo tremendamente peligroso, sí, es un tema científico que tiene que ser dilucidado como tal. Pues déjame decirte algo de la botada. Fíjate que yo escuché unos datos de cuánto eran las toneladas. 4.000. Claro, pero habían algunos informantes, comunicadores, que le dicen ahora, que están hablando de 10 veces esa cifra. Entonces, la diferencia es muy importante porque de eso depende que se diluya o no se diluya el efecto. Porque me dice un experto en oceanografía que si es la cantidad que se indicó primero, las jaivas las hacen polvo. Las jaivas hacen polvo esos restos. Eso me lo dijo un experto. O un cardumen de sardinas también. Claro. Pero las cantidades que se están indicando realmente son cantidades que son explosivas, y uno podría deducir de eso que efectivamente podría haber un efecto sin ser un experto. Pero si es un 10% de lo que se ha dicho en varios medios, oye, cambia la cosa. Y lo otro que te quería agregar, que está bien los pescadores, yo creo que el gobierno ha reaccionado dentro de lo que puede, porque aquí hay temas fiscales también en el medio, ¿no es cierto? Estamos con una merma fiscal importante. Estamos con ajuste fiscal también. Pero también este problema ha afectado a gente que no tiene nada que ver. Tú nombrabas a los hoteleros. Yo me acuerdo de los turistas que los tenían rehenes porque no podían salir de la isla. ¿Te fijas? Entonces, detrás de esto... Imagen país nuevamente. Claro, y que hay una motivación política, ¿sí? Al final llegamos a eso. Y es muy malo porque obviamente que son lugares que se ha trabajado para tenerlos dentro, ¿no es cierto?, de lo más importante del turismo internacional, y eso cuesta mucho. Cuesta mucho volver a empezar en ese tema. Pero vámonos al dólar. Tú dijiste sobre la trayectoria del dólar, que la verdad que coqueteó esta semana con los 700. Ha estado ahí bien coqueto el dólar, tratando de equiparar, pero hay una fuerza que lo tira un poquitito para abajo. Y también eso tiene que ver con lo que pueda o no pasar en Estados Unidos. Está bien revuelto todo lo que es la carrera presidencial. Ayer hubo cifras importantes de Estados Unidos, bastante más bien al alza, una inflación un poquitito más que traería, ¿no es cierto?, posible movimiento de la Reserva Federal en el mes de junio. Posible. No lo sabemos. No lo sabemos. Mira, yo creo que aquí, primero partiendo del dólar chileno, nosotros hemos dicho cuáles son las bases del cambio del precio del dólar. Y hay dos por lo menos que están afectando mucho esta alza. Una es qué va a hacer la Reserva Federal. Si el dólar se revalúa por alguna decisión que tome la Reserva Federal, el dólar va a flotar. No va a flotar tanto como estaba flotando en algunos meses anteriores, que llegó, me acuerdo, a los 750, pero va a flotar por arriba de los 700. Y la otra razón es el precio del cobre. Yo veo que la tendencia para que el precio del cobre tienda a estar muy cerca de los $2 es muy fuerte, y por lo tanto me atrevo a decir que el dólar va a flotar arriba de los 700 los próximos meses con casi toda seguridad. Varias cosas has dicho en el día de hoy, ¿ah? Vamos a tener que grabar este programa. Bueno, siempre usted sabe, está en el podcast. Lo puede usted revisar con la fecha y revisar los programas. ¿Qué se dijo? ¿Qué es lo que no se dijo? ¿Qué es lo que dijo Alejandro Alarcón? Lo veremos en... ¿Cuántos meses más dijiste? ¿El dólar? ¿El dólar? No, el dólar ya está, como se dice, besando los 700 pesos por dólar. Bueno, Alejandro, un millón de gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz.
A todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.